Grecia, a casi nadie le interesa lo que sea Grecia. No es tan importante Grecia. Si vemos para el caso Egipto, tampoco es importante Egipto. Tuvo su grandeza, pero la misma mano del Señor se encargó de que Egipto fuera una nación común y cualquiera, sin mayor importancia. Etiopía, lo mismo. Y pasamos revista por lo que hoy es Asiria, por Siria, por Arabia. Mire, aquí es unas 23 naciones, pero en el concierto de naciones no significa mucho. Ah, sin embargo, por cuestiones de que la profecía se va a cumplir, y estas profecías que están aquí entrelazadas, que tienen parte de una profecía predictiva inmediata y una profecía predictiva a largo plazo. La que está a largo plazo quizás es lo que vamos a ir viendo poco a poco de cómo el Señor se va a encargar de ir cubriendo, porque en esto de la profecía hay que notar que hay como especie de ventanas. Los que estudian la escatología le llaman ventanas proféticas, que uno entra en un capítulo de una profecía, en el caso de Isaías, y dentro de ese capítulo, ¿verdad? Los mismos rabinos judíos, ¿verdad? Sacan de ese capítulo lo que habría de cumplirse en el tiempo del profeta, y lo que habría de cumplirse en estos tiempos postreros. Estos estudios se llaman cábalas, los estudios que hacen los rabinos, los, eh, los ultraortodoxos, los ortodoxos, los que hacen estudios hoy día, eh, los estudios de los últimos tiempos y que son judíos, ¿verdad? Ellos están tomando en consideración, extrayendo de estos capítulos esos párrafos, y van uniendo párrafo con párrafo, sacando un párrafo de un capítulo, otro párrafo de otro capítulo, y hasta formar la cábala. Y la cábala es como un mensaje más completo. Eh, eh, en otros estudios, siempre también hablando de las profecías, se le llamaba al estudio terminado oráculo del Señor. Les recuerdo que ustedes pueden participar de estos estudios si usted quiere participar y tiene algo que agregar, pues muy agradecidos para escucharle, ¿verdad? En el nombre del Señor. Entonces vamos explicando por esto de las ventanas proféticas. Más adelante, cuando nos toque estudiar el libro de Daniel, aunque Daniel, porque la hermana Eva le toca dar Daniel, pero creo que ella también va a ver en el estudio esas ventanas proféticas cuando Daniel habla de las 70 semanas y cómo analizar primeramente las 69 semanas y qué significa cada semana en el lenguaje profético. ¿Qué significan los tiempos? El tiempo, los tiempos, la mitad del tiempo en el lenguaje profético, que no es lo mismo que el lenguaje que tenemos nosotros hoy día, ¿verdad? Que le damos un significado, pero tiene significante y tiene varios significados y un significante. Pues bien, en esta ocasión vamos a comenzar con la segunda parte
que es la que está en el capítulo 24 al 39. Aquí dice aquí en la pantalla, si ustedes están viendo la pantalla que estamos compartiendo, desde el 24 al 35. Pero veremos lo que dice el capítulo 36 al 39, que tiene que ver, primero tiene que ver con una variedad de promesas proféticas de salvación, pero también de juicios futuros. Y si podríamos colocarlo, el capítulo 24 al 35, primeramente como juicios futuros y promesas proféticas de salvación. Y luego tenemos el capítulo 36 al 39, que en medio de la profecía, Isaías quiso dejar la historia del rey Ezequías. ¿Qué fue lo que pasó con esa historia? Y, y qué incidencia tiene esa historia en el concierto de la palabra profética. Pues bien, vamos a leer del capítulo 24, vamos a leer esta primera parte del capítulo 24 que habla acerca de un juicio global, porque aquí está hablando del juicio de Jehová sobre la tierra, de este juicio global. Y ustedes ya tienen una idea más o menos a qué se refiere este juicio, qué es lo que va a ocurrir. Y miren lo que dice aquí en el versículo 1, que dice: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y se hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, como al que toma prestado, como el que da al logro, así el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová lo ha pronunciado, ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que celebraban, cesó alegría del arpa. No beberán vino con cantar. La sidra les será amarga a los que la bebieron. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció. Cerró la alegría de la tierra. La ciudad quedó asolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como buscos después de vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán, gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová. En los valles, en las orillas del mar, se ha nombrado Jehová desde Israel. De lo postero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije: mi desdicha, ay de mí, prevaricadores, que han prevaricado con prevaricación desleal. Terror, foso, red sobre ti, oh morador de la tierra.
Acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. Cuando uno lee este capítulo 24 de Isaías, debe de remontarse al juicio de Dios que viene sobre la tierra, al juicio inminente de la gran tribulación. La gran tribulación. Y vamos a rescatar algunas cosas que aparecen en este capítulo 24. ¿Verdad? En el libro de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 15 al 21. Vamos a ver si por ahí tenemos al hermano Alex Rodríguez que nos pueda leer esa porción, por favor, hermano Alex. En San Mateo 24, 15 al 21. Y vamos a hacer un análisis comparativo con este juicio. Amén, pastor. Solo dame un momentito que vengo llegando a casa ahorita. Ya, San Mateo 24, 15. No se preocupe, hermano. Le voy a dar otra cita mejor para que usted me la busque. No, ahorita ya, pastor. Aquí estoy ya. Bueno. San Mateo 24, 15. Sí. Ahorita, pastor. Tanto cuando veas en este 24, lugar, 24, pastor, 15 al 21. Al 21. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Amén. Como pueden ver lo que Jesucristo dice y también lo que dice Isaías con respecto a la gran tribulación. Esto nos pone en una situación complicada porque habla del juicio sobre toda la tierra. No está hablando de solo la tierra de Israel, solo lo que está alrededor, sino habla de toda la tierra, la gran tribulación. Y Jesucristo vuelve a repetir que ese tiempo va a ser un tiempo doloroso, va a ser un tiempo difícil. Por el momento la gente está alegre y la gente quiere disfrutar, el mundo quiere disfrutar. Todo, todo apunta a que la filosofía, esa filosofía de Epicurio y la filosofía de Zoroastro,
está cumpliendo su función, porque el fundamento de esta filosofía, o sea, la teleología de la filosofía moderna, es que el hombre debe disfrutar de todo lo que se le venga en gana. Y hubo una señora que decía, todo lo que te cause placer, vívelo. Si lo disfrutas, ya no es pecado. Entonces, cuando nosotros analizamos esa filosofía y analizamos cómo se fue entretejiendo, cómo se fue dando, cómo se recupera la filosofía griega, por ejemplo, cómo se recupera. Recuerden ustedes que todo lo que tiene que ver con la filosofía griega se perdió a raíz de la conquista de Roma, ¿verdad? Cómo Roma conquista a Grecia y cómo le destruye todo el patrimonio, todo lo que ellos, para lo que ellos era sublime, pues los romanos lo destruyeron. Y estuvo como perdido todo eso por 400 años, más o menos unos 400, 500 años. ¿Y, y quién fue el generador de traer de nuevo la filosofía? Porque parte de los escritos se fueron para el lejano oriente, allá para Arabia, y más lejano para la India y para China. Y les voy a contar que en el año 340, 42 por ahí después de Cristo, fue Agustín de Hipona, fue a hacer un viaje en busca de claridad. Y a mí esa palabra claridad no me tiene satisfecho en el sentido que es una búsqueda más allá de la revelación que Dios da. Y le digo que no me tiene satisfecho, no les voy a hablar muy abiertamente de este tema, porque dentro de unos días nos va a tocar hablar un poco acerca de las sectas que están más fuertes en Honduras, básicamente, hablando de los testigos de Jehová, hablando de los mormones, cuál es eh, eh, el fundamento de esta secta, ¿verdad? Que es lo que ellos consideran que es lo fundamental de ellos y cómo nos puede afectar a nosotros, cómo contrarrestar esos fundamentos. Y entre un fundamento de esto está la búsqueda de la claridad, ¿verdad? Que es parte de esta secta de la cienciología. Y, y- y- y cuando uno estudia el libro que ellos tienen como un libro, como libro de revelación, ¿verdad? Sí. Entonces uno encuentra esa palabra y cuando uno lee también a San Agustín, hay una obra de San Agustín eh, que es como una biografía, la biografía de San Agustín, que habla acerca de la búsqueda de la claridad y él fue buscando claridad. Entonces cuando regresó traía la postura eh, que el hombre vive bajo dos condiciones. Una condición que es la claridad, la santidad, ¿verdad? Lo blanco, lo puro, y la otra que es la parte oscura del hombre. Entonces, él dice, hay una parte oscura y una parte clara del hombre. Eso no es lo que la Biblia dice. Si uno analiza cómo Dios lo constituyó a uno. Por eso es que es la pelea de San Pablo cuando habla de la santificación de espíritu, alma y cuerpo. No de una dicotomía, sino de una tricotomía del ser. Entonces,
Estas filosofías, después de que es redactada, que es puesta en, en marcha, porque si San Agustín lo establece, ¿verdad? En sus escritos, y luego la iglesia comienza a leer los escritos y a ponerlos por obra. Entonces comienza la flagelación, el autoflagelarse, lo que se llama ascetismo. Y el ascetismo es querer contrarrestar mi oscuridad, mi debilidad con el castigo corporal, ¿verdad? Con flagelarse, ¿verdad? Por mi culpa, por mi grande culpa, por mi grandísima culpa. Entonces, mire que pareciera que no fuera, que no afectara esto, pero realmente afecta porque se va, va buscando un elemento fuera del contexto bíblico, que el pecado solamente se puede contrarrestar a través de Jesucristo, pidiendo el perdón, arrepintiéndose de todo pecado y confesando el pecado y venir a Cristo. No, no a la romería, no al autoflagelarse, o sea, el ascetismo y todas estas cosas que posteriormente los mismos frailes estudiosos de San Agustín, como monástico, por ejemplo, monástico dijo, bueno, el mundo está convulso, está perdido, el mundo no tiene compostura, hay que salir del mundo. Y lo que hizo monástico es que se fue a las montañas, se fue a lo más alto de las montañas, a lo inhóspito, y formó espacios ahí que a raíz de su nombre, como él se llamaba monástico, le pusieron monasterios, ¿verdad? Entonces, allá él formó una casta religiosa aislada del mundo, aislada del mundo. Pero ¿de dónde viene esto? Del mismo estudio que hace San Agustín y que lo trae, porque él trae la filosofía, rescata la filosofía de Grecia y le daba valores por los contenidos que tenían y porque habría que hacer un análisis de la filosofía de Platón y la filosofía de Sócrates con respecto a los elementos éticos de la vida religiosa del ser humano, ¿verdad? Hay condiciones que inclusive algunas sectas los están utilizando como una novedad hoy día y muchos predicadores modernos están utilizando esos preceptos, ¿verdad? Como una novedad, pero nada que ver con eso. Entonces ven ustedes cómo se fue entretejiendo y ya cuando se estructura los estudios para la humanidad, ya en la parte de lo que es Europa y también cuando llegó a América, dentro de los estudios ya venía incluida la filosofía y todavía seguimos en nuestras universidades hablando de filosofía y lo ponemos como algo que es trascendental para la vida. ¿De dónde surgió? ¿Cómo vino? ¿Cómo llegó inclusive pues, a Honduras? Bueno, aquí quien trajo los estudios a ese nivel se llama José Tinar Reyes, quien establece la sociedad cultural del buen gusto, ¿verdad? Lo que se le llama ahora la Universidad Autónoma de Honduras. Y él establece pues ya tres materias. Entre esas materias tenemos la teología, la ética y en algunos casos la alquimia para los que estudian medicina y para los que estudiaban derecho pues tenían su propia cátedra. Pero dentro de la ética, en verdad, el estudio ético desde el punto de vista griego
Entonces, cuando uno estudia el etos griego, va induciendo la mente de la persona cómo es que el mundo filosófico establece los límites del hombre, de la conducta del hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el hombre cuando comienza a estudiar todo esto? Deja de darle importancia a la palabra de Dios y comienza a formar sus propios criterios a la luz de lo que yo ha recibido. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿verdad? Juicio sobre toda la tierra. Dice aquí el versículo 5, la tierra se contaminó. 24:5. La tierra se contaminó. 24:3. La tierra será enteramente vaciada, dice el 3. Y el 24:5 dice, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Qué es lo que Dios está reclamando? Que el hombre traspasó el límite que el Señor mismo establece. Entonces, dejaron de escuchar a Dios por escuchar a los hombres. Y dentro de este concierto de este catálogo de materias o una currícula de materias que se han formado con la intención de darle ciertas capacidades al hombre, nunca ha faltado la filosofía. Mire, llegó un tiempo que quitaron la teología definitivamente del pensum. Quitaron hasta la ética, la quitaron, pero dejaron la filosofía. Y la filosofía es lo que nos tiene a todos entrampados, porque han salido nuevos filósofos y cada uno de ellos tiene como fundamento el hombre mismo. Cuando usted estudia inclusive a Jean-Paul Sartre, usted estudia inclusive a René Descartes o a Miguel de Unamuno, y comenzamos a ver cuál es el concepto central de sus estudios, el razonamiento. De la fe no se habla, la fe fue nulificada desde el punto de vista de los estudios científicos. Y no debió ser nunca eso, porque es fundamental para la vida del hombre. Entonces, cómo se fue dañando, cómo se fue transmitiendo de generación en generación estos estudios. Y luego tenemos que en el mundo de la ciencia, los más importantes son los más mencionados son aquellos que fueron enemigos de Dios, como Nietzsche, como Voltaire, como Sigmund Freud, ¿verdad? Mire, esos son enemigos de Dios. En sus escritos, ¿verdad? Hablaron de la iglesia y ultrajaron la iglesia. Y hoy día la gente los mira como grandes científicos y nada que ver. Nada que ver, solo contaminaron la mente, la visión del hombre fue contaminada, fue trastornada. Entonces, en el capítulo 24 tenemos esto de que la tierra se contaminó, que traspasaron las leyes del Señor. En el 24:20 dice la palabra de Dios que la tierra temblará como un ebrio. En el versículo 21 dice, castigará al ejército del cielo. ¿Y quiénes son esos? En el versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Pues el ejército del cielo, pues son los poderes satánicos y esas potestades del aire que aparecen en el libro de Efesios capítulo 6.
Y en el capítulo 24, versículo 23, dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Aquí está hablando del reino milenial de Jesucristo. ¿Hasta cuándo será ese reino? Hasta que sean vencidos las potestades, los principados, el ejército del cielo que va a estar disponible para el anticristo. Este capítulo 24 revela y hace una panorámica del resto de los capítulos. En el capítulo 25 de Isaías, repito, todavía pueden participar, ¿verdad? Si usted quiere hacer aportes, pues lo recibimos con mucho gusto. Capítulo 25 habla de un cántico de alabanza por el favor de Jehová. Y en el verso 6, dice la palabra, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Y esto? ¿Cómo que habrá banquete en el monte? Pues cuando el Señor esté gobernando, todo será glorioso. Ya no habrá maldad, no habrá sequía, no habrá peste. Lo que va a haber es abundancia, lo que va a haber es bendición. Porque ¿qué es lo que promueve la escasez, la miseria, la pobreza? Pues bueno, por un lado es la ambición del hombre, la codicia, y por otro lado es la mala administración de todo, las guerras. Y entonces eso ya no va a ocurrir, ya no se va a dar. Entonces la tierra volverá a producir, la tierra será renovada, abonada por la palabra del Señor, porque la palabra de Dios lo dice, será así. Y aquí entonces tenemos que en el verso 8, capítulo 25, verso 8, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Destruirá a la muerte para siempre. ¿De qué está hablando Isaías? ¿Alguien me puede decir de qué está hablando Isaías? Cuando está hablando de que Dios destruirá la muerte. Destruirá la muerte. El reino futuro de Dios será quitado el quebrantamiento, la desdicha y la muerte. En ese reino no habrá muerte ni dolor. Creo que hay una porción aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. También lo podemos buscar así rapidito para que vayamos avanzando. Más bien es en el 20. Y dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Qué dice aquí? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde dice? Al lago de fuego, ¿verdad? ¿Sí? El versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. E Isaías está diciendo en el capítulo 25 que Jehová destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Alguien me quiere explicar algo? ¿Alguien quiere aportar? Vamos a ver. Pastor, ¿Sí? y dice que, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Mire qué Este, interesante cómo la palabra del Señor se va cumpliendo y cómo el Señor va mostrando lo que va a ocurrir desde el año 670, 180 antes de Cristo, que cuando se da esta profecía. Ahora, quiero que miremos así rápidamente el capítulo 26. Y yo quiero explicarles algo. ¿Saben por qué? Quiero explicarles algo del capítulo 26. Porque nosotros hemos utilizado bastante el versículo 3 de Isaías 26. Entonces, cuando vemos este capítulo 26, que el 26 es un cántico de confianza en la protección de Jehová. Este es un cántico. Quien lo canta es el mismo Isaías. Isaías canta este cántico y dice, trata de la triunfante destrucción divina de toda la realidad y el establecimiento de su reino. Todo el capítulo es una expresión de confianza y esperanza en la fe. Esta alabanza también puede ser una oración. Y miren lo que dice aquí. Vamos a verlo así. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, dice. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moran en lugar sublime y humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Entonces, cuando miramos esto, cuando miramos cómo Isaías
establece esta palabra de lo que va a ocurrir, en el tiempo futuro. Y en este capítulo 26 dice, la gente va a cantar de esta manera. Y en el canto está, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y este versículo tiene que ver con los días angustiosos y afligidos, de los días de la gran tribulación, de los tiempos de angustia, ¿verdad? Que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que los que perseveran en el Señor, Dios los va a guardar en paz. Recuerden que esto de la gran tribulación no es para el pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O creen ustedes que en la gran tribulación va a estar la iglesia? Vamos a ver. Arrebatado antes. Porque aquí dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y es interesante, digo esto porque existen posturas de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y escuchando a unos adventistas hablar de este tema, y decían, no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque va a ser sometida a una prueba para ver su verdadera fe. Hay otros estudiosos que dicen que después de la gran tribulación va a ser levantada la iglesia, y no antes. Pero la palabra de Dios dice que el Señor va a levantar su iglesia, que sonará la trompeta, y ante ese sonido poderoso, la trompeta, primero los muertos en Cristo van a resucitar, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Pero este no es el fin. Ahora, en este capítulo 26 hay algo interesante, y es la respuesta de Dios en el verso 20 y 21. Estoy conjugando lo que es el verso con lo que es el versículo, porque Isaías es uno de los pocos libros proféticos que fue escrito en prosa. Fue escrito en prosa. Originalmente así está el libro de Isaías. Entonces no se escribe como un libro cualquiera, sino como un libro que tenía un alto contenido o sea, los libros que eran escritos en prosa eran libros que eran considerados libros importantes, ¿verdad? Muy importantes. Se le daba el digo, de un escrito lleno de arte. Por eso es que a Isaías se le considera el escritor por excelencia de la palabra de Dios. Pues bien, en el versículo 20 dice la palabra, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no incurrirá ya más a sus muertos.
Me gusta esta parte porque encontramos que en medio de este cántico, ¿verdad? Que habla, que es el anhelo de los que van a cantar, que van a estar esperando en Dios, ¿verdad? Ellos se generan esta esperanza y esa es su fe, pero Dios también les responde. Dios también les responde. En el capítulo 27, ¿verdad? Como no me detienen, yo voy rápido. Si alguien tiene alguien tiene alguna, ay, Pastor Elmer, sí, Dios les bendiga a todos. Cuando hablaba, pastor, de las posturas de la gran tribulación, que creo sí, que, y de nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros como ministerio siempre, bueno, usted nos ha enseñado de las dos posturas que algunos escritores pues han enseñado. La de que se pasará un tiempo de tribulación y la otra que primero es el arrebatamiento y después la tribulación y nosotros no estaremos aquí. Me llama la atención, estaba buscando los versículos, por eso no participaba, que cuando estuvimos hablando del Apocalipsis hace como unos 3 meses, sí, aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde habla de la manifestación del hombre de pecado, sí, ¿verdad? Allí dice en el verso, lo voy a leer, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía sí. y se manifieste el hombre de pecado, ¿verdad? Entonces, más adelante habla ahí, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero más adelante dice en el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahí Sí. me gustaría, pastor, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, porque pienso yo, ¿verdad? Que el que detiene al hombre de pecado, que es el anticristo, no que no esté ya en la tierra, ¿verdad? Porque sabemos que por ahí está, pero no se ha publicado y todavía no está sentado en el templo, ¿verdad? De Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero dice, y lo que lo detiene, a mi parecer, no sé, corríjame, el Espíritu Santo de Dios. Mientras nosotros los hijos de Dios nos mantenemos en esta tierra, sabemos que no puede Él, hasta que es allí donde creo que el arrebatamiento es el que se debe dar primero, porque dice que algo lo detiene, y si el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces Él no puede manifestarse libremente. Y tengo entendido que cuando nosotros nos vamos con Él, el Espíritu Santo se va con nosotros. Y Sí, los que vengan acá, por ejemplo, los 2 testigos. Lo que detiene al anticristo de que se manifieste abiertamente precisamente es el Espíritu Santo. Mientras esté el Espíritu Santo en la iglesia está poderosa. Está el poder de y al Dios irse la iglesia, entonces ya queda. y ya no habrá quien lo detenga. Ahorita van a haber grandes Exactamente. movimientos. Ahora, estamos hablando de esta profecía de Isaías que habla, que es precisamente una profecía global que tiene que ver con la gran tribulación. Y vamos a separar lo que es ese periodo de tribulación con el periodo de la gran tribulación, ¿verdad? No que no vayamos a ver las dificultades ni experimentar las dificultades
¿verdad? Primarias que habla de la tribulación, pero la gran tribulación ya no es, hay un periodo, de tribulación por donde que va a ser atacado por 3 años y medio, va a ser atacada la iglesia. Y está el periodo de la gran tribulación, que el ataque va a ser dirigido a Israel. Entonces, pero ya cuando llegue ese ataque, que va a ser dirigido para Israel, ya la iglesia, precisamente, ya no va a estar aquí en la tierra, sino que la iglesia va a estar con el Señor y viene con el Señor. Recuerden ustedes que va a haber un tiempo, el tiempo de la guerra de Armagedón, cuando el Señor viene con sus ángeles y sus santos a pelear contra el anticristo. Hermano Alex, dígame. Tiene levantada la mano, hermano Alex. Sí. Bien, vamos a seguir. Hola. Sí, sí, hermano Alex. Hola, perdón, pastor, que no encontraba aquí cómo activar el micrófono. Pastor, el verso habla un pequeño aporte acerca de esto de la gran tribulación, ¿verdad? Sí. En el libro de Mateo, ¿verdad? Y no, de las parte de las enseñanzas de nuestro maestro de maestros, el Señor Jesucristo, en el capítulo 24 y comenzando en el versículo 3 de las señales antes del fin, habla acerca de esto, ¿verdad? Donde dice Sí. en el versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de dolores. Entonces, realmente Jesucristo nos prepara, ¿verdad? A nosotros como iglesia de ese periodo de tribulación, como usted bien nos acaba de enseñar, que vamos a pasar como iglesia y como decía la pastora Dori, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo que sostiene a la iglesia y nosotros como iglesia intercedemos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo también y nos unimos en oración, pero sí, antes de que esto pase, la iglesia debemos realmente de ser una parte de ser probado, ¿verdad? Para nuestra fe y nuestra firmeza en la doctrina, en nuestro Dios que hemos creído. Correcto. Y hay que dejar claro, ¿verdad? Que no todas las personas que van a una congregación son iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia de Jesucristo es la que ha sido lavada con la sangre de Cristo, ha lavado sus pecados con la sangre del Cordero. ¿Cómo lo Es la quito, Ale? que ha Ale. mantenido la justicia, ¿verdad? Que no se ha contaminado y está buscando todo el tiempo estar cerca del Señor, que lo busca de todo corazón. Pero hay mucha gente que lo que son religiosos, no son cristianos verdaderos, no son parte de la iglesia. Y en el mundo, que se dice que hay 2.500 millones de cristianos, ¿verdad? Son nominales, ¿verdad? Nominalmente hablando. Sí, alguien hermana, a ver quién estaba opinando ahí, que no pude ver. Bien. Entonces vamos a continuar. ¿Me oyen, hermanos? ¿Me están escuchando? No Amén. escucho. Amén. Ah, bueno. Entonces vamos a seguir. Terminamos con esto. Y en lo que respecta al capítulo 27, es interesante, por el capítulo 27 de Isaías está profetizando el futuro
el regreso futuro de Israel a la tierra prometida. Y esto es algo poderoso, porque después de tanto tiempo, ¿verdad? De tanto tiempo que Israel estuvo, ¿verdad? En la diáspora, ¿verdad? Que estuvo esparcido. Aquí la palabra del Señor en el capítulo 27, en el verso 2, dice: en aquel día cantad acerca de la viña, del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Pero dice aquí la palabra del Señor, y me interesa este versículo 1, el verso 1 de Isaías. Léanlo por favor ahí. En aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, aquí dice, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Está hablando de esos tres espíritus diabólicos que aparecerán al final con la bestia, el falso profeta y el dragón que les da del poder. En el verso 1 del capítulo 27. Y luego el Señor expresa de su viña, de la viña que Dios va a guardar, que Dios la va a regar, que Dios la va a cultivar. Israel es una viña fructífera en la era del milenio, del reino milenial. Israel también incluirá a todas aquellas naciones que aman al Señor. Por aquí tenía esta nota que dice que en el versículo 12 y 13 dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros los hijos de Israel seréis reunidos a uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Aquí, así que ya encontramos, ¿verdad?, cómo esta profecía de Isaías va narrando poco a poco, lo que va a ocurrir en el final de los tiempos. Ya hemos llegado al fin, ¿verdad? Por hoy ya hemos llegado al fin, pero les animo a leer en el capítulo, para la próxima semana, si Dios permite, a leer el capítulo 29, desde el 28 hasta el 39, ¿verdad? Porque me interesa esto del capítulo 28, básicamente en versículo 18, desde el 16 en adelante, ¿verdad? Perdón, el 16 es, 28, 16, ¿verdad? Donde el Señor dice que ha puesto a Sión por fundamento,
ha puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Y me gustaría que leyeran eso, y si alguien puede traerme alguna opinión con respecto a ese versículo de Isaías 28:16, para que lo discutamos el próximo lunes, si Dios permite, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar en el nombre del Señor. Por ahí veo que está el pastor César Morán, a ver si nos puede dirigir en oración en el nombre de Jesucristo para que terminemos hoy. Amén, amén. Amén, amén. Amén, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Vamos a orar. Amén. Bello. Amén. 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 Padre, te damos gracias bueno, para siempre, Señor, siempre estás con nosotros para ayudarnos, para enseñarnos. Gracias. En esta noche venimos a ponernos en tus manos, Señor, y hablar contigo, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia, poder disfrutar de todas las promesas preciosas que están en tu palabra para los que han creído en el Señor Jesucristo. Bendice al pastor Elmer y su familia. Bendice a todos los hermanos de la iglesia también, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de seguir estudiando tu palabra. Te adoramos y te amamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les guarde y sigan leyéndose el libro de Isaías. Léanse el capítulo 28 hasta el 39 para que lo completemos la próxima semana, si Dios permite. Que el Señor les guarde y nos miramos, si Dios permite. Bueno, mañana tenemos la transmisión, ¿verdad? de oración, y el jueves ya tenemos presencial, ¿verdad? Les animo a congregarse en el nombre de Jesús. La comunión es importante, la comunión unos con otros es una gran fortaleza. Así Amén. que les animo a Amén. congregarse, a buscar la iglesia, la casa del Señor, porque ahí estamos todos. Yo veo algunos hermanos que solo por aquí, por Zoom los veo, ¿verdad? Pero ya ahora ya los quiero ver en la iglesia, a ver cómo están. Ya con solo verlos voy a saber cómo andan los hermanitos, ¿verdad? Así que espero verlos bien arregladitos, bien santitos en el nombre del Señor. No se me escondan, ¿verdad? Ni anden huyendo, porque solo el impío huye sin que nadie lo persiga. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ya los exhorté sin querer, ¿verdad? Pero la verdad es que sí, hay que volver a la iglesia. Así es, pastor. Amén. Por eso tenemos pastor. Bendito Dios. Buenas noches, pastor. Que el Señor le bendiga y me lo guarde. Amén, hermano. Amén. Yo recibo. Amén. Hermano, buenas noches. Buenas noches, hermano.